Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre. ¡Tío, que estaba hablando! Que era un... Lo siento, tío, era un ¡Pero bicho. por fin estaba hablando! Es que era un bicho. ¡Por fin había conseguido hablar! Es que era enorme, tronco. Jason y Lumi eran conocidos por crear pequeños mundos de fantasía con lo que otros llamarían porquería. A pesar de que eran viejos amigos, no siempre se entendían. No sé lo que quieres hacer. Ya estamos con que no lo veo, tío. Llevamos 2 días así. Ya, pero es que no sé lo que quieres hacer. Pero si te he hecho dibujos, te he Mira, hecho me da igual fotos que me de hagas las caras. dibujos, que me hagas dioramas y que los rompas. Sí, que sé. Si me da igual que me hagas hasta un PowerPoint. Si no, es que mira, es que no me gusta. ¿Qué Es que ahora no te gusta. ¿De qué No, estás pero hablando? es que no entiendo lo de los castillos, lo entiendo, ¿vale? El castillo Esmeralda aquí, Hola, ¿de qué estás aquí el castillo Esmeralda y aquí el zumo de sangre, vale, hasta ahí bien. Pero Vale. es que este de aquí, La verdad es que yo al local no suelo venir mucho. No, porque aparte de que no me gusta ensuciarme como lo hacen ellos, es que Lumi y Jason se pasan todo el día discutiendo cuál matrimonio, sobre cosas artísticas, de creación, de diseño, y como yo no entiendo nada porque soy de letras. Pero que tú estás pensando en el puto Shenron. Y Pero estamos que hablando de Shenron es Smaug, malo, ¿no? Esto es el malo. dragón rojo de Kree, de un dragón hijo de puta que come pueblos. El problema de trabajar con Lumi es que todo tiene que estar hecho acorde a lo que él ha pensado. según lo que No tú tiene quieres hacer, sentido. nos da igual jugar la mesa así que jugarla así. Pero si la mesa se juega de esquina a esquina. Hay días que es que no entiende, no quiere entender las cosas, no las quiere entender y no las entiende y se encierra. Es un control freak. Es que todo tiene que pasar por sus manos. Es que no da libertad. Y es que ahora entiendo a Anakin. Es mi Obi-Wan, no me deja avanzar. Desde Telopur nos propusieron hacer la mesa que tuviese un lado happy luminoso y otro tenebroso chungo. Y en lugar de hacer una transición gradual, lo que pensamos fue hacer una grieta que hubiese partido la tierra en dos y hubiese dividido el reino en un sitio que se hubiese quedado bonito y feliz y otro sucumbido por las tinieblas. Que en vez de tener una grieta así porque sí, ¿por qué no poner la planta gigante de Jack? ¿En español es Jack? ¿Se le tradujo el nombre? No lo sé. Jack, de la planta gigante, ponerla en medio, es que ya lo he liado todo, ¿verdad? Es una cosa común en la fabricación de mesas de juego construirle un bastidor con madera de pino para el marco y tablero de DM, por ejemplo, en este caso, para hacer la plancha de arriba. Lo del bastidor de madera queda bonito, pero tampoco le encuentro la utilidad. Tienes una base rígida, resistente y muy ligera. Además, al ser hueca por abajo, te permite, en el caso de que quieras poner luces o mecanismos en tu mesa, pasar el cableado por debajo. La crisis de la burbuja inmobiliaria a nosotros nos ha afectado bastante porque ya no hay tantas obras, entonces ya no podemos encontrar planchas de poliestireno en los contenedores o coger las prestadas de las obras. Así que nos fuimos a un almacén de material de construcción a conseguir de 3 y 4 centímetros de grosor. Hasta ahora, cuando hemos trabajado con poliestireno, hemos tirado de cúter y no nos ha ido mal, pero en esta mesa que teníamos que cortar planchas muy grandes de poliestireno y darle forma a esas planchas, pues la verdad es que el cortador de poliestireno nos ha venido de perlas, pero no me dejan usarla mucho. Estas planchas nos permiten crear el volumen de distintas alturas para poder hacer la grieta en forma de valle y que todas las esquinas, que es donde van a ir colocados los libros, estén todas a la misma altura. El propio camino de baldosas amarillas está hecho con este mismo poliestireno, con la misma técnica que habéis visto que hemos usado en otros proyectos, de cortarlo, lijarlo y con el bisturí tallar los ladrillos y esmarcarlos, imprimar y pintar. En Tale Revision cada jugador coloca un libro en su esquina de la mesa y ese es el sitio donde despliega sus miniaturas, encima de su libro. El objetivo del juego es destruir el libro del contrario. Ya eso nos marcaba que en las esquinas debíamos hacer elementos icónicos y que guardasen espacio para poder colocar un libro. Teníamos claro que queríamos colocar el camino de baldosas amarillas, así que hacer la ciudad esmeralda era obvio. Está enteramente construida en poliestireno y los cristales se han conseguido cortando y lijando. Si en un lado de la mesa teníamos el castillo Esmeralda, en la esquina opuesta
teníamos que hacer un castillo chungo. Por una vez hemos hecho lo que nos pidió nuestro amigo Gas Braña. Un placer, por supuesto. Y hemos hecho el castillo de la Cenicienta, pero en versión sádica, sanguinaria, oscura. Las murallas del castillo las hemos hecho a partir de recortes del mismo poliestireno. Las hemos trabajado con el bisturí, las hemos marcado con el lápiz, como hemos hecho en otros proyectos. Las 3 torres que delimitan la muralla las hemos hecho en base a tubos de cartón que hemos recubierto de goma eva, donde hemos tallado los ladrillos. Los tejados están hechos con cartón. Bueno, si queréis ver más del proceso y queréis saber cómo hacerlo, podéis pinchar por aquí en el enlace a nuestro último Cosicas. El camino de baldosas amarillas se ramifica como si fueran tentáculos de pulpo, y alrededor de todo eso, en el suelo fue esculpiendo como estalagmitas con el pirograbador, para luego rellenar todo eso como si fuera de sangre y dejando los picos asomados. Y la verdad es que da un mal rollo que la flipas. La zona del camino que pasaría por donde está la grieta, la hemos hecho como si la propia planta hubiera roto el camino desde abajo, dándole un efecto como de roto hacia arriba. La parte del camino de la zona happy la hemos intentado mantener lo más entera posible, intentando mantenerla limpia a la hora de pintarla. La parte de la zona chunga, esa sí que la hemos roto, hemos hundido muchos de los ladrillos, está muy sucia, y la parte ya casi final está rota en cachos. Incluso hay un derrumbamiento del... La mina era un elemento que Jason ni entendía, ni veía, ni visualizaba. Pero para mí era muy representativo de hacer un sitio oscuro y chungo de cuento de hadas, la mina de tesoros perdidos que nadie se atreve a recuperar y donde seguramente un dragón tenga puesto su nido y su tesoro. Sí, yo no la acabo de ver chunga, a mí es que los dragones me gustan mucho. Dicen por ahí que los dragones comen gente... Los dragones son simpáticos y bonitos, sí. Díselo a Bilbo. Yo es que Dragonheart a mí me llegó la patata. Para hacer la mina cambiamos un poco de materiales. Hice una estructura básica en cartón de caja normal y corriente, cortado así a lo bruto y pegado con la termocoladora hasta que tenía una forma que me interesaba. Luego, con la ayuda de mi cuñada, pues hicimos pasta de papel, que es básicamente el papel higiénico desmenuzado, mezclado con cola y agua, a lo que yo añadí pintura para que así cogiese un tono base y a la hora de pintarlo fuese más sencillo. Tenéis que mezclarlo todo bien hasta que quede una masa que poder aplicar al cartón e ir haciendo las paredes de la mina. Una vez seco le fui añadiendo piedrecitas para añadir textura, piedras más grandes para simular derrumbamientos. De hecho hicimos un derrumbamiento sobre el camino de baldosas amarillas y aplicamos pintura estucada, que es pintura mezclada con arena para que deje textura. Se dan unas montañas guapas y baratas. En la esquina contraria a la montaña del dragón, es decir, en el lado happy, al lado del Castillo Esmeralda, decidimos hacer un círculo de setas, una especie como de lugar donde vivirían las hadas. La parte de arriba de las setas también están hechas a partir de recortes del mismo poliestireno, que va cortado para darle la forma y luego va lijado. Para los troncos de las setas usamos una cosa que encontré en los proveedores asiáticos que venden cilindros de poliestireno. Que lo mismo, también los cortamos para darle la forma, los lijamos, los enmasillamos, los atravesamos con un bastidor de madera, pinchamos en la parte de arriba y cuando ya estaba con cola blanca, cuando ya está seco, y aprovechando el bastidor, clavado en la mesa. En la zona chunga había que añadir los típicos árboles con cara mala de dibujo animado. El esqueleto de los árboles está hecho con alambre trenzado, uniendo varios grupos de trenzas de alambre para crear ramas, ramificaciones y demás. Y esculpo encima con arcilla escolar, normal y corriente. Para hacer la planta hemos utilizado básicamente alambre como en los árboles, pero más grande, y papel enrollado y papel maché. ¿Quién está contando el cuento? El cansancio y el hambre habían hecho mella en nuestros héroes. Caperucita, conocedora de tal situación, decidió llevarles la merienda que había preparado para su abuelo. ¿Tú no tienes hambre, tronco? Tío, ya te digo, he comido ensalada. No, por lo menos has comido algo. ¡Hola, chicos! ¿Blancanieves? ¿Blancanieves? ¿Eso quiere decir que hoy tampoco merendamos? ¿Cómo no será una puta manzana envenenada?
Hostia, no, más fruta no. Tú, cuentacuentos. Vale que en este capítulo tenga que ir disfrazada. Puedo soportar incluso que en este capítulo solo sirva para alimentar a estos dos. Pero, ¿no habíamos quedado que yo iba de Blancanieves, no de Caperucita? Sí, Blancanieves. Blancanieves llegó al taller de Scratch Attack llevando la merienda que había preparado para nuestros héroes. Blancanieves en el cuento no llevaban comida, ni merienda, ni nada, ¿no? No. Hombre, alimentaba a 7 enanos. ¿Con manzanas asquerosas? No, estofado. ¡Chicos! Manzanas asquerosas. ¿Pero quién os habéis creído que soy? ¡A la mierda de dieta! Quita las cabrón. Baja una galleta. Uy, disculpadme, no me había dado cuenta. Estaba aquí leyendo un libro cualquiera, en este paisaje tan bonito, y no me había percatado de vuestra presencia. Os estaréis preguntando dónde estoy. Bueno, os lo voy a contar. Pues son mis tierras. Sí, señor, mis dominios. ¿Que cómo lo he conseguido? Pues es muy fácil. A través del poder de la imaginación. Sí. Mira, lo que tenéis que hacer es dejar de ver programas mierda como ese de Scratch Attack. 2 tíos rebuscando basura para hacer escenografías. ¿Dónde se ha visto eso? El objetivo de cualquier wargame y de juego de miniaturas es el poder de la imaginación. Por eso estoy aquí. Para recomendaros que veáis el Special Week que organizamos hace meses, el Quinto Destino, sobre el juego de miniaturas de la marca española Days of War, Tale Revision. Y dejad de ver tonterías. Porque recordad, chicos, el poder reside en la imaginación. Bueno, eso y tener un croma. Perdón. Como iba diciendo, Como el diseño de las miniaturas del Revision nos recuerda al manga, a los dibujos animados, incluso a los ninots, los muñecos que se queman en las fallas y en las hogueras, pues la verdad es que la gama cromática estaba bastante clara. Teníamos que utilizar colores vivos y chillones que recuerden un poco incluso a ilustración infantil. A la hora de pintar esta mesa, la verdad es que ha sido bastante divertido, por lo menos por mi parte, porque me ha permitido aprender a usar diferentes técnicas que, como siempre, pues las estaba aplicando mal. Lumi me encargó a mí pintar la ciudad Esmeralda y la verdad es que con ese pintado he aprendido a hacer degradados y también he aprendido a hacer efecto de luces en las aristas. Y me ha quedado Micheletti. Para pintar los árboles malignos, lo que hice fue darle varias capas de colores distintos. Primero lo imprimí en negro, luego le di un marrón y luego le di un gris verdoso y con un cepillo de cerdas de hierro lo arañas para que vaya dejando vetas de los distintos tonos del color. Y luego la boca y los ojos he utilizado pinturas fluorescentes, que quedan muy bien. Una de las cosas que más me ha gustado de pintar en esta mesa ha sido que a mí me ha tocado pintar el lado happy. Que mucho quejarse al principio del programa, pero bien que ha podido explotar esta vez su vena hortera. Normalmente no me dejan usar los colores que a mí me gustan, que son los colores de los 90, los colores de Acid House, hablando sin tinta la vasca, ese rollo. Y aquí que sí, verde, fluorescentes, rosas, lilas, por no hablar de incorporar purpurina en escenografía. Purpurina, en serio, o sea... Para ti. Y lo peor es que en esta mesa queda bien. O sea que ya veremos si en algún futuro usamos más purpurina, que no te diría yo que no. De hecho tengo un par de... Y el animal del Lumi, que se ha pintado toda la grieta de lava a base de esponja y punteado. La verdad es que visualmente nos ha quedado muy resultona, pero en este proyecto en particular sí que he echado yo en falta tener cierta herramienta. La verdad es que no sé para qué, si somos unos maquinones. Mi reino por un aerógrafo. Tío, déjate de WhatsApp, que estamos trabajando. ¿Pero qué dices? Si yo lo tengo ahí enchufado, si no tengo batería. Perdón.
mi trabajo en esta mesa, de lo que más orgulloso estoy, es de, bueno, aparte de la planta gigante, que ha quedado muy maja, de la casita de chocolate. Para hacer la casita encontré en una de las bolsas de materiales que me traen mi cuñada y mi sobrino, un trozo de espuma de poliuretano. Eso pintado de rosa, con sus efectos y degradados y tal, es algodón de azúcar. O sea, es impepinable. Aparte, es que el conjunto en sí, con la chimenea y el jardín con las golosinas y tal, no sé, visualmente me gusta mucho cómo ha quedado. Con un horno más grande. Bueno, ¿qué? ¿Por fin lo visualizas? ¡Yeah! Muy bien. La verdad es que ha quedado impresionante. Desde luego, es la mesa más original que hemos hecho nunca. Desde luego. O sea, es lo más distinto que hemos hecho nunca. Siempre estoy acostumbrado siempre a hacer cosas más ciencia ficción o Y que si de guaces, Sí. y búnkers, y... industrial y tal, Sí. pero esto ha sido increíble. Al final, la idea que hemos cogido para nuestro nombre, habían ideas muy chulas, como la de Orlando, De o la hacer los libros. Lo de hacer los libros, o Tony, que nos dijo lo de hacer el puesto de El puesto de magia ambulante. magia ambulante. Pero al final hemos optado por la que nos mandó, creo que fue Videador, Creo que sí. Harry Troll, creo que Creo sí, que ¿no? Pues que era hacerla en un poste de señales. Podéis pensar que hemos optado por la más fácil, pero en realidad es que era la idea que yo ya había pensado en un principio. Cierto. Pues molaría hacerle unas reglas de la casa para el entorno. La verdad es que la mesa esa se presta mucho a esas cosas. Sí. Que los árboles te atrapen, o una neblina en el bosque de setas, O el campo de amapolas. que pasas andando y te quedes dormido si pasas andando por el Claro. campo de amapolas, como en la Ciudad Esmeralda del Mago de Oz. Hmm. Bueno, Ciudad Esmeralda o... La fortaleza de la soledad. O si la pintas azul, es la casa de Superman. de blanco. De hielo. Bueno, Azul, blanco. sí. Ahora, el siguiente reto es hacer la misma mesa, pero con bizcocho y fondant. Y luego otro. Y comérnosla. Y comérnosla. Sí. Tú también tienes hambre, ¿eh? Sí. Pero no sé qué me da más hambre, si las setas o el chocolate. Y así fue como consiguieron construir su pequeño mundo de fantasía. Muchas otras aventuras les aguardaban en su futuro. Como aquella vez que consiguieron salvar el planeta Marte. Pero esa es otra historia que será contada en otro momento. ¿Qué? Venga, vacío, con lo que molaba esa historia. Pero si esa historia es Dios. Salvadores de Marte. Salvadores de Marte. No tienes ni idea, cuentacuentos, ni idea. Cuando protegimos a los protectores en Ganímedes. La conquista del Plutón. Conquistadores de Plutón. Perdona, cuando viajamos en el tiempo para parar la Segunda Guerra Mundial. De nada, De sistema nada, solar, De nada. De nada. Una medalla, aunque sea. Algo, Una medalla. ¿Qué somos? ¿Chewbacca? Ahora somos Wookiees. Ni un puto diploma.